A lo largo de la historia, se ha hablado mucho acerca del famoso hundimiento del Titanic, un acontecimiento fatídico que tuvo lugar el 14 de abril de 1912 y que se cobró la vida de 1.514 personas. Documentales, películas y actividades relacionadas con el mismo lo mantienen latente en nuestra memoria, pero muy pocas veces se recuerda que, 22 años después, ocurrió un desastre similar con el lujoso transatlántico SS Morro Castle, que viajaba regularmente entre La Habana y Nueva York. Prepárate, porque hoy te contaremos la historia de el barco que nunca llegó a su destino. Cada semana, el transatlántico SS Morro Castle zarpaba desde Nueva York para cruzar el Atlántico y llegar hasta La Habana, Cuba. Este impresionante barco tenía más de 150 metros de eslora y era capaz de navegar a una velocidad de 20 nudos, gracias a sus 2 turbinas de vapor. Pertenecía a la compañía Ward Line y fue apodado como el yate de los millonarios por sus impresionantes instalaciones, suelos de madera, salón de baile, aire acondicionado. Era una auténtica maravilla. Supuestamente, era uno de los barcos más seguros de los 7 mares, pero todos sabemos que las cosas nunca terminan bien cuando se hacen este tipo de afirmaciones. El 7 de septiembre de 1934, 2 días después de zarpar en la que sería su última travesía, empezó lo que parecía una noche catastrófica e infernal. Todo parecía ir a las 1000 maravillas ese día, pese a que un temporal con vientos huracanados y mar enfurecido acompañara al crucero. Todos bailaban y bebían mientras la música sonaba y amenizaba la velada. El capitán Wilmot decidió ausentarse de la cena, ya que no se encontraba bien, y se retiró a su camarote. Pronto, la música dejaría de sonar para dar paso a una desgarradora noticia. El capitán había fallecido. Según el médico a bordo, sufrió un ataque al corazón, pero todos se recordaron las palabras del capitán poco antes de su fallecimiento. Según Wilmot, a bordo viajaba un radical, un comunista que planeaba acabar con su vida. Si había algo de verdad en las palabras de Wilmot, el ahora capitán relevo, William Worms, no tuvo tiempo de investigar. Ahora él debía actuar como capitán, y aunque no estaba preparado para ello, tenía que guiar al Morro Castle a través del vendaval. Pero eso no fue lo peor de aquella noche, ya que a eso de las 02:30 de la madrugada, se desató un terrible incendio. Sin saber exactamente cómo, este había comenzado en un armario lleno de papel, tinta y productos de limpieza. Al principio, parecía que la tripulación no tendría problemas para apagar las llamas, pero lo cierto es que nadie tenía ni idea de cómo operar correctamente el equipo de extinción de incendios. Lo peor de todo es que tampoco se había dado la importancia que merecen los simulacros de incendio, por lo que nadie sabía a dónde ir o qué hacer cuando las llamas comenzaron a extenderse por todo el barco. A las 03:00 de la mañana, la situación se complicó con el estruendo de una fuerte explosión. Entonces, el capitán hizo sonar la alarma general e instruyó a sus oficiales para preparar el plan de abandono del buque. Gracias al hundimiento del Titanic 20 años atrás, las medidas de seguridad de los barcos habían mejorado. Había chalecos, balsas y botes salvavidas para todos. Pero la falta de entrenamiento de la tripulación y la carencia de conocimientos de los propios pasajeros solo empeoraron la evacuación. Algunos decidieron saltar al agua debido a las altas temperaturas que desprendían las cubiertas y otros quedaron atrapados en los ojos de buey del barco al intentar saltar. Los gritos y la locura se habían apoderado de la nave. Pronto, el Morro Castle empezaría a sufrir importantes averías. El timón dejó de funcionar, las líneas hidráulicas se rompieron y el suministro eléctrico estaba a punto de cortarse. Si alguien hubiese enviado un mensaje de socorro en aquel momento, probablemente se hubiesen salvado muchas más vidas, pero lo cierto es que algo extraño estaba ocurriendo en la sala de radio. George White Rogers, el jefe de operación de la radio, rechazó enviar una señal de auxilio sin el permiso del capitán. Incluso habiéndose quemado los dedos y habiendo sido testigo de que las baterías de radio estaban explotando por culpa del calor, Rogers insistió en cumplir con el protocolo y esperar órdenes directas. Por su parte, George Langa, su asistente, intentó reiteradas veces conseguir el permiso del capitán en funciones, pero la situación era tan caótica que le llevó 30 minutos conseguir la orden por parte de William Worms.
Tras la aprobación del capitán, Rogers finalmente envió la señal SOS, y tanto él como su asistente corrieron a proa para esperar la llegada de la Guardia Costera. A las 5:05, varios barcos y embarcaciones llegaron al rescate del SS Morro Castle. Recogieron a cientos de personas que se habían lanzado al agua desde una altura de 5 pisos, totalmente desesperados por las llamas. De hecho, algunos nadaron durante más de 6 horas con el cuerpo repleto de quemaduras e intoxicados por la inhalación de humo y gases. Los cadáveres, sin embargo, llegaron los últimos. Aquella mole en llamas desapareció en la oscuridad para volver a aparecer a las 19:30 de la tarde. Aquel barco en brasas humeante iba directo hacia la orilla de la playa de Asbury Park, pero a menos de 100 metros se paró y quedó encallado. Posteriormente, los equipos de bomberos subieron a bordo por si encontraban a alguien con vida, pero no fue así. Todos los cuerpos estaban carbonizados y el recuento total de fallecidos fue de 135, 86 pasajeros y 49 tripulantes. Cuando el mundo se enteró de lo que había pasado con el SS Morro Castle, Rogers, el jefe operador de radio, se convirtió en una auténtica celebridad. Después de todo, él había mantenido la calma ante el peligro y pudo enviar un mensaje SOS cuando todo parecía perdido. Todos los periódicos querían contar su historia y todos estaban dispuestos a escucharla. Por su parte, George Alanga fue inmediatamente señalado como autor principal de los hechos. Los investigadores del FBI y de la Inspección General Marítima estaban seguros de que él había sido quien había provocado el incendio del SS Morro Castle. Es más, había sido descrito por sus propios compañeros como un verdadero sindicalista. ¿Y no había mencionado el capitán Wilmot que había un radical a bordo con malas intenciones? George Rogers confesó, además, que Alanga era el hombre por el que Wilmot estaba tan preocupado y que, por si no fuese suficiente, había escondido sustancias químicas en el barco para fabricar bombas, sustancias que Rogers aseguró haber arrojado por la borda. Si bien nadie consiguió demostrar que Alanga era el verdadero culpable, el escándalo arruinó su nombre y casi lo llevó al suicidio, pero terminó siendo juzgado como inocente. Volviendo a George Rogers, si los periódicos hubieran conocido más acerca de su pasado, quizás no lo habrían proclamado héroe nacional. Sin el conocimiento de la prensa o de la compañía World Line, este hombre era un violador y un ladrón que había envenenado al perro de su esposa por despecho. También podría haber sido un pirómano, ya que antes de subir a bordo del Morro Castle, la compañía eléctrica de Nueva York, para la que había estado trabajando, se quemó misteriosamente hasta los cimientos. Después de su gira por Broadway como un auténtico héroe americano, abrió su propio taller de reparaciones de radios que, curiosamente, también terminó reducido a cenizas. Quizás todo fue una extraña coincidencia, pero con el tiempo, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Tras el incendio de su pequeño taller, Rogers comenzó a trabajar como operador de radio para el departamento de policía de Bayonne, en Nueva Jersey, bajo las órdenes del teniente Vincent Doyle. Llegaron a hacerse buenos amigos, pero aquella amistad no duraría mucho tiempo. Las sospechas hacia Rogers comenzaron a abrirse camino en la policía, y posiblemente por eso, alguien le vio un paquete sospechoso. Este contenía un calentador para acuarios estropeado, algo bastante normal en el departamento de policía de Bayonne, puesto que, a veces, la gente enviaba aquí pequeños aparatos eléctricos para que ambos compañeros pudiesen arreglarlos. Doyle decidió enchufar el calentador para echar un vistazo, y entonces el aparato explotó. Perdió varios dedos de una mano y sufrió heridas muy graves. ¿Un nuevo incendio relacionado con Rogers? Posiblemente sí, o eso fue lo que la policía determinó tras varias investigaciones. Es más, Doyle creía haber descubierto el origen del incendio en el SS Morro Castle. Al parecer, durante una conversación con Rogers, este se habría delatado sin ser consciente de ello. Según el teniente, utilizó una pluma que colocó en un uniforme de camarero que, a su vez, estaba guardado en el armario donde se desató el incendio. La pluma tenía 2 compartimentos separados por una fina lámina de cobre, uno con ácido y otro con un producto químico explosivo. El ácido corroyó la lámina, haciendo que ambos líquidos entraran en contacto y provocaran una pequeña explosión. George White Rogers fue sentenciado entre 12 y 20 años de cárcel, pero fue liberado durante la Segunda Guerra Mundial para luchar por su país. Aún así, su historia no termina aquí.
En 1955, fue condenado a cadena perpetua tras asesinar con un mazo a sus vecinos y murió en 1958 por causas desconocidas. Aún así, este personaje dejó bastantes respuestas cuando se deshizo de esta espiral mortal. ¿El incendio del SS Morro Castle fue solo una coincidencia? ¿Fue mala suerte que el cuerpo del capitán Wilmot terminase carbonizado antes de que un médico pudiera examinar su cadáver? Nunca lo sabremos con certeza. Hoy en día, la mayoría de buques de tipo transatlántico se utilizan como transporte de materiales, comida o incluso para hacer cruceros turísticos. Es precisamente en estos últimos donde se ha informado de innumerables desapariciones que nunca han llegado a ser resueltas. ¿Quieres conocer más acerca de estas historias? Si es así, echa un vistazo a nuestro próximo video.